Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Finalmente, Trump regresó de China, del encuentro con Xi Jinping y con toda la plana mayor de la República Popular China, la China comunista. Ese encuentro que se dio en Pekín por 2 días intensos de negociaciones, de diálogos, lo que Trump había definido como una visita básicamente económica, como queriendo dejar de lado la cuestión política, la cuestión social, cosa que no se puede separar, ¿no? No se puede hacer negocios con un país tan poderoso sin obviar las cuestiones políticas, geopolíticas, estratégicas, más todavía como está la cosa caldeada en el Medio Oriente. Pero bueno, era la narrativa, como siempre, bastante sinuosa de Donald Trump. Finalmente, y luego de haber llevado a varios empresarios, varios dueños, varios potentados encabezados por Elon Musk, estaba también el de Apple, habían otros, por lo menos 12 o 13 grandes y fuertes millonarios empresarios. Finalmente no se logró un acuerdo por lo menos formal o un acuerdo escrito como uno esperaba, ¿no? Porque meter a tantos poderosos hombres de negocios en un salón, en unas negociaciones, hacer una visita con tanta pompa, con tanto despliegue, y finalmente no lograr algo escrito, formal, llama un poco la atención. Sí, se lograron algunos acuerdos, no menos importantes, pero repito, esa formalidad que uno esperaba, por lo menos hasta ahora no se dio. Si bien es cierto, hubo un diálogo, como dije, bastante amigable, con un Trump bastante, digamos, en una postura de alabar mucho la figura de toda la China comunista, evitó meterse en problemas cuando Xi Jinping le dijo, ni se te ocurra intervenir con la cuestión de Taiwán. Taiwán es de China. Se lo dijo claramente, de forma directa, sin dar vueltas, sin contornear la situación, sin demasiada diplomacia. A lo que Trump respondió de una manera bastante como acatando esa afirmación, ese deseo, esa convicción más bien de los chinos. Taiwán es como una especie de provincia rebelde para la China comunista. Y esto tiene su historia, tiene sus vueltas, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué es tan importante Taiwán? Esta isla de aproximadamente casi menos de 400 metros de largo, 144, menos de 150 kilómetros de ancho, la isla principal de Taiwán, digo, porque es un grupo de islas, hay que entender que es un grupo de islas, algunas islas más pequeñitas, que están inclusive bastante cerca de China continental, pero esta isla grande, digamos la principal, se encuentra exactamente en el medio, de hecho que está en el estrecho de Taiwán, y se encuentra, digamos, como que bordeando la China continental en cierto sentido, en esa zona tan estratégica que está en ese estrecho, en ese cruce de islas, y que por una cuestión geográfica ya empieza a ser un elemento interesante para China continental. Además está la historia, ¿no? Luego de 1949, con la guerra civil, en la que terminan separándose la China continental, la República Popular China o la China comunista, de lo que sería la República China, o sea, lo que es Taiwán, que no responde al comunismo. Y que de hecho después eh, tuvo sus líderes en 1949, por un lado Mao Zedong, por el lado de la China continental, y por el otro Chiang Kai-shek, digo bien, por Taiwán, por la China que no respondía al comunismo, apoyada por Estados Unidos, por supuesto. En años en los que posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya con Harry Truman, se dan también cuestiones geopolíticas, históricas, contextos como por ejemplo la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, y entonces el miedo de que el comunismo pueda tener, se vaya expandiendo, que pueda tener más fuerza. Es eso que temían los norteamericanos, ¿no? Y por supuesto hubo una unión entre Mao Zedong y Nikita Khrushchev en un comienzo, una unión política, ideológica, estratégica y militar, un conveniente acercamiento, alianza con la Unión Soviética, con Nikita Khrushchev, digo bien, de Mao Zedong, esta unión que después se fue rompiendo y que permitió justamente a Estados Unidos ver después a China ya no como un enemigo, sino con la posibilidad incluso de hacer negocios, de acercarse y de empezar a conversar.
Tal es así que esta ruptura se da, digo históricamente, cuando Khrushchev pasa a reemplazar a Stalin y ya no tiene esa línea dura de Stalin, sino que es un poco más abierto. Khrushchev era un poco más de conversar, no tenía esa línea dura del marxismo-leninismo que mantuvo Mao Zedong, por lo cual este Mao Zedong termina primero distanciándose políticamente, diplomáticamente de Khrushchev y después lo hace ya de una manera definitiva, ¿no? Cuentan las anécdotas, si uno va a recordar aquel encuentro de 1958, agosto del 58, cuando Mao Zedong recibe a Khrushchev en Pekín y lo recibe en una piscina. Mao Zedong era un experto nadador y recibe a Nikita Khrushchev en su piscina. Khrushchev no sabía nadar. Y fíjense el golpe psicológico, el golpe estratégico, lo recibe Mao Zedong en su piscina, nadando de un lado para el otro, con los traductores de aquí para allá, tratando de traducirle a Nikita Khrushchev, que hacía todo el esfuerzo, a no saber nadar, hacía el esfuerzo por mantenerse a flote en la piscina y usaba los flotadores, esos brazaletes flotadores para tratar de no hundirse, ¿no? Porque no sabía nadar. Entonces, esa es una de las anécdotas para que uno pueda tener, digamos, la idea de cómo estaban tensas las relaciones. Finalmente, China continental, digamos, hace su vida sin la Unión, sin esa cercanía a la Unión Soviética ni a Rusia, y así es como más o menos van las cosas hasta ahora, ¿no? Con un tira y afloje, un acercamiento, en fin. Taiwán, ¿por qué es importante para China? ¿Por qué lo reclama tanto? Básicamente porque esta gran isla es la líder a nivel mundial de la producción de chips, de microchips. Sí, se habla del escudo de silicio, que es el material con el que se hacen los chips. Y la gran empresa líder en la fabricación de estos chips es la famosa TSMC, empresa gigante que está en Taiwán. O sea, atacar Taiwán ahora, bombardear Taiwán significaría bombardear la TSMC. Y con eso, echar a perder, causar una catástrofe, como dijo el secretario de Estado, el del Tesoro, perdón, de Estados Unidos, decía, si se ataca Taiwán ahora y se destruye ese complejo que fabrica chips, el 90% de los chips que se usan en el mundo, es como atacar y hacer un golpe demasiado fuerte a la tecnología, un golpe fuerte a nivel mundial, no solamente para Taiwán. El escudo de silicio, le dicen. De hecho, que en el desierto de Arizona, Estados Unidos intenta ayudar a Taiwán e intenta hacer una sucursal de la fábrica de chips, pero parece que hasta ahora no ha progresado demasiado, sobre todo porque la escala de producción es muy grande, ¿no? Hay cuestiones geopolíticas, repito, la ubicación misma de Taiwán en ese estrecho de Taiwán, en ese complejo de islas, Japón arriba, Corea, las islas Filipinas, o sea, el sector de Filipinas abajo, al costado, hacia el lado oeste de Taiwán está la China continental, hacia el lado este el Pacífico. Además, digamos, la cuestión también histórica. Repito, China continental considera a Taiwán como una, digamos, provincia rebelde, a pesar de que Taiwán ya pasó a la democracia en los años 90, tiene su presidente, tiene su ejército, tiene su bandera, ya no se sienten más identificados cuando se les dice China, la China no comunista, la República de China, no la China popular, sino la República de China, ya ellos son Taiwán, ¿no? Taipei tiene su identidad, y le va demasiado bien en cuanto al aspecto tecnológico, ¿no? Repito, yo puse un solo ejemplo, el de los chips, pero inteligencia artificial, megadatos, y hay muchas cosas que están también, digamos, haciendo que Taiwán sea líder en ese aspecto y que prácticamente le sirven como un escudo. Pero Xi Jinping no solamente se detuvo a alertar a Trump sobre que ni se le ocurra, ni se le antoje meterse con Taiwán. Fue muy simpático cuando Xi Jinping le dice a Trump, estamos ante una encrucijada. ¿Y será que Estados Unidos y China lograrán evadir y no caer en la trampa de Tucídides? Trump miró sorprendido a Tucídides. ¿Quién será este tipo? Tucídides era un escritor antiguo de Grecia y que había descrito aquella guerra del Peloponeso, ese fenómeno entre Atenas y Esparta, cuando Atenas empezaba a crecer, a ser una potencia,
cada vez más fuerte y ponía en peligro el poder establecido, el poder de Esparta. Esta guerra termina ganando Esparta, apenas. Pero el hecho de que una potencia emergente, como era la de Atenas, ponga en peligro y enfrente finalmente a la potencia establecida, que era Esparta, es la trampa de Tucídides, una trampa que se da, digamos, en la circularidad de la historia, en la circularidad de este juego de ajedrez geopolítico. A eso se refería Xi Jinping. Supongo que después a Trump le habrán explicado lo que quiso decir este líder chino. La trampa de Tucídides, algo que un profesor de Harvard, que escribió este libro Destined for War, destinados a la guerra, Graham Allison, el profesor famoso de Harvard que escribió este libro, un politólogo, y que había descrito muy bien esa relación, esa dinámica militar, política, económica, ya en aquella época, cuando escribió, había abarcado y tocado y analizado este tema entre potencias como la de Estados Unidos y la de China. La teoría es esta. Lo que quiso decir Xi Jinping es, ¿será que la China emergente, la China potente, y que de hecho sale muy favorecida después de este conflicto con Irán, entre Estados Unidos e Irán, quien gana, gana muchísimo China? ¿Será que esta no es la trampa de Tucídides y será que podemos evitarla? Se preguntaba en voz alta ante Donald Trump Xi Jinping. Y es lo que también varios analistas políticos y de guerra del mundo se preguntan. Bueno, así están las cosas. La trampa de Tucídides, Taiwán, por qué es importante, por qué es estratégico, y el hecho de que hayan visitado tantos potentados, inversionistas, empresarios, magnates, hayan visitado China y no hayan salido con un acuerdo formal escrito para poder mostrar al resto del mundo. Por hoy, que es domingo, así están las cosas. Hoy es el domingo 17 de mayo y así están las cosas a nivel mundial. Hasta aquí llegamos por hoy. Que estén bien. Buen comienzo de semana.